Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y bueno, en las últimas semanas, ya varias semanas, se están reflejando una reducción, si se quiere, significativa en el precio de los derivados del petróleo y el precio de los combustibles en el país. Vale la pena que podamos analizar precisamente cómo debería de reflejarse automáticamente en el bolsillo suyo, usted pueblo, y qué pasa que no hacen nada para que se refleje en beneficio del pueblo hondureño. La Coalición Patriótica de Solidaridad tiene muchísimos años de estar velando por los intereses del pueblo, de estar velando porque se cambie nuevamente la fórmula y porque se permita que el tema del combustible no sea un perjuicio para el pueblo hondureño. Juan Carlos Rodríguez es miembro de esta coalición patriótica, al que le damos la bienvenida de inmediato hoy acá en el programa. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto de verlo. Mucho gusto, placer también a saludar a todos los hondureños que estamos esperando fuertemente que la Navidad llegue para poder compartir con la familia este tiempo que ante todo debemos recordar es para compartir en familia. No es cuestión de regalos, no es cuestión de fiesta, es cuestión de espíritu. Ok, entramos en materia de inmediato. Varias rebajas en las últimas semanas. Okay. 9 ya, ok. ¿Cómo analizan ustedes desde la coalición este tema? Porque pelean en beneficio del pueblo para que eso se vea reflejado, pero yo no creo que se esté viendo reflejado en diferentes temas que tienen que ver con la economía del pueblo hondureño. Es correcto, en realidad es que hemos sido favorecidos como país consumidor desde el momento en el que habíamos tenido un alza realmente fuerte en el precio del petróleo. Habíamos llegado hasta $74 el barril y en esta semana, ayer precisamente, habíamos caído tan fuertemente hasta $47 el barril. ¿Qué significa eso? Que estamos llegando casi a lo que era el 60% de lo que era el precio del petróleo hace más o menos un mes. Y eso significa que eso es lo que ha estado empujando a que el precio de los carburantes a nivel internacional y muy directamente el precio del carburante que se define por el precio del Golfo, ¿verdad?, esté bajando también fuertemente. De tal manera que hemos encontrado que en el sur de Estados Unidos ha llegado el precio del galón de regular precisamente a poco menos de $2 el galón todavía. Eso ha hecho que en Honduras también vayamos bajando. De hecho, todavía deberíamos de estar, este próximo lunes deberíamos de estar esperando una rebaja que más o menos puede andar un poquito menos de un lempira o alrededor de lempira. Eso es algo bueno porque usualmente hemos visto que en nuestra economía, que es tan endeble y tan volátil, no por razonamientos técnicos, sino que por sencillamente lo que puede ser gusto de tener ganancias extras por parte de los comerciantes y estas cosas, deberíamos de estar viendo en este momento una rebaja en algunos precios. De hecho, hemos estado viendo un poco de subida en algunos precios en algunas cosas. Lastimosamente no vemos que las autoridades hagan algo que pueda estar velando porque los precios en este momento estén muy estables. Lastimosamente tenemos una contra. Aquí tenemos una rebaja en los precios de los carburantes, muy cierto, que debería de estarse reflejando. De hecho, no debió de haber dado el segundo incremento del transporte, por ejemplo, porque la rebaja del carburante más o menos podía haber absorbido ese segundo incremento, pero el problema que hubo aquí es que el gobierno no les cumplió con la rebaja de los 5 lempiras por galón en bomba. Entonces ellos aducen que tenían que hacerlo porque no solamente de combustible viven ellos, ni operan ellos. Pero sí yo creo que no era necesario el haber visto ese segundo aumento en el transporte. ¿Qué va a pasar cuando el año próximo, Dios no quiera que sea así, pero no creemos que los países productores de petróleo se van a quedar tranquilos
sino que van a buscar desde lo que puede ser Venezuela, lo que puede ser otros países como Ecuador, otros países como Irak, Rusia, que es el que muchas veces ha estado influyendo por estos países aliados de ellos, ¿verdad?, para subir los precios, y que en este momento podamos pensar que si vuelven a subir precios el otro año, que van a volver los transportistas a buscar que se les suba la tarifa. Ahí deberíamos de estar pensando, pero en realidad nuestra economía no está reflejando esa rebaja. Pero el segundo aspecto que nos está dando un impacto que no es bueno para nuestra economía es la devaluación de la moneda. Esta sí devaluó en más o menos estamos hablando de unos 35 centavos en las últimas 3 semanas. Y eso es hoy en día la excusa para subir precios. Un ejemplo bien claro. Nosotros nosotros vemos por la compra de unos medicamentos de una tía nuestra, y yo personalmente los compro. Un medicamento que compré hace un mes, lo compré hace más o menos 3 días, con un incremento de 20%. ¿Qué significa eso? Eso no es por asunto de combustible, pero sí le echan la culpa a la devaluación de la moneda. O sea que siempre hay una excusa. Bueno, el argumento diario para subir el precio a los diferentes productos, sobre todo ahora en Navidad, le suben al huevo, a la rapadura de dulce, le suben al pollo, al cerdo. Los refrescos, todo. El cerdo, o sea, los refrescos, todo por el incremento del combustible. Si no es el incremento de la energía eléctrica. Y ahora el tema de la devaluación de la moneda, que de verdad no tendría nada que ver, porque la economía en Honduras es de lempiras. Pero acá dicen, bueno, usted paga la renta de los locales en toda la capital de la República en dólares. A mí me toca pagar la cuota de mi vehículo en dólares. Sí. Y todo en dólares. Me toca pagar mi plan de teléfono, que espero que algún día reviva Hondutel, pero me toca pagarle en dólares. Dicho sea de paso que me cayó un mensaje ahorita, pague, dice. Pague hoy su plan, porque si no, en Navidad no va a poder hacer llamadas. Y lo peor es que esta devaluación de estos 35 centavos que se incrementó en estos días, no debería de estar afectando directamente, porque toda esta mercadería que está hoy en venta se compró hace 2 meses, 3 meses para atrás. Con otro precio. Con otros precios, con otros precios de la moneda extranjera. Por lo tanto, entendemos que cualquier persona pueda querer buscar un beneficio en una temporada alta, porque debemos de entender también que no todos los comerciantes han tenido un buen año. Ese es el otro lío. Pero no deberíamos de ser nosotros los paganos, sino que lo que siempre hemos dicho nosotros y hemos creído es que el problema aquí es el asunto de las políticas de Estado para lo que es el desarrollo del comerciante, el desarrollo del empleador, el desarrollo del que está empleado. O sea, todas las políticas de Estado que puedan generar beneficio para toda la población, que sea como sea, no debería estarse sintiendo en este momento una presión enorme en lo económico para su día a día y poder vivir más decorosamente. ¿Por qué satanizamos lo que son las caravanas de inmigrantes, que yo les llamo éxodos? Porque lo que en realidad es, la gente no está encontrando las condiciones adecuadas para vivir, para quedarse en Honduras. Y si vemos el asunto económico, es uno grande, pero también el asunto seguridad. La vez pasada estábamos viendo que las cifras de seguridad hoy en día no han bajado más. Es cierto que andábamos por los 86 puntos y bajamos hasta 40, pero hace año y medio estamos en 40. ¿Qué es lo que nos hace ver eso? Es que los puntos que habíamos bajado los años anteriores fueron directamente por la lucha contra narcotráfico, ¿ya? En esto damos gracias que el país del norte, Estados Unidos, ayudó mucho a las autoridades y todavía sigue ayudando a las autoridades hondureñas para poder bajar este tráfico, porque a ellos les afecta mucho. Sí. Pero ese es el campo en el que ellos les ayudan al gobierno.
A nuestro país le toca ver con la delincuencia común. Y esa es la que no se está teniendo seguridad en ese momento. Matan gente en los buses, matan gente en los taxis, los asaltan en las esquinas, en los bulevares, y todo esto, o sea, todo tiene que ver. Y a eso agrega el alto porcentaje de desempleo. O sea, son temas que tenemos que ocuparnos como hondureños para colocarnos sobre la mesa, arquitecto, porque acá, si bien es cierto, vea, comenzamos con el tema de los combustibles. Estamos hablando con el tema de por qué le suben a todo y nunca bajan nada. Todo eso viene a degenerarse y provocar un problema en materia social. Claro. Todo genera un problema en materia social. ¿Y qué ocurre? Que los políticos tienen su propia agenda y es lo que no entiende la sociedad civil, que no es la sociedad civil de Carlos Hernández, que no es la sociedad civil de Omar Rivera o de los pastores o de etcétera. La sociedad civil es el pueblo. El pueblo es la realidad. O sea, ¿qué ocurre? Que acá no está organizado el pueblo y ocurren este tipo de situaciones. Por ejemplo, si se baja el precio del combustible, discúlpeme, no aplicaba el incremento al transporte. No aplicaba, o sea, es injusto. Pero no hay ninguna autoridad, mucho menos pueblo organizado, que pueda decir, no lo hagan. Pues vamos a caminar. Es una protesta. Lo estamos viendo en Francia con los chalecos amarillos. Así es. Y lamentablemente siempre tenemos que poner ejemplos de afuera para todo. Para todo. Entonces, ¿qué ocurre? Si el pueblo se organiza, va a tener mayor presión sobre las autoridades. Los políticos andan en su rollo. Reformas electorales o una nueva ley electoral, si legalizan por fin la reelección, si voto electrónico, segunda vuelta, registro nacional de las personas. Ese es el rollo de los políticos. Al político no le importa si usted va a comer este 24. Esa es su conveniencia propia. Sí, o sea, al político no le interesa si usted va a comer el 24, si su familia va a comer el 24, si usted tiene para los estrenos las torrejitas, etcétera. Eso no le interesa al político. Si usted se muere de hambre, es su rollo. Entonces, ¿quién se va a preocupar por los intereses del pueblo? La verdad es que usted ya bien lo dijo, la sociedad civil no es la que nos representa, pero lastimosamente se ha dejado que la sociedad civil se deje representar por un grupo que yo no quiero decir que hacen un mal trabajo, pero a la larga muchas veces estos grupos también están en alguna forma ligados con la autoridad, el gobierno, y creo que en algunos momentos dicen las cosas bien, pero en otras la callan. Entonces no hay que estar en la dualidad de papel. O es o no es. O es o no es. Y solo quiero que agregarle algo a ese elemento antes de que se me vaya, o que se me vaya a diluir acá. En las últimas horas han puesto el grito al cielo los empresarios porque Marvin Ponce los denunció que quieren conspirar contra el presidente Hernández. Bueno, ¿qué pasa con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada? Yo creo que a les está ocurriendo lo mismo que le ocurrió a los sindicatos, a los maestros, a los sectores populares, a las centrales obreras, que los políticos los permearon y los desaparecieron, los destruyeron. Acá dirán, nunca van a poder destruir la empresa privada. Pregunten en Nicaragua, pregunten en Venezuela, ¿y qué creen que solo los revolucionarios o solo los gobiernos de izquierda pueden hacer eso? Sí, no. Pregunten en gobiernos donde ha existido ese tipo de dificultades. ¿Por qué? Porque como dice usted, no puede existir dualidad de criterios de posiciones. O es empresario o es político. O es obrero o es político. Claro. Hombre, o sea, a los gobiernos usted puede hablar con ellos, pero usted no puede ser comparsa de los gobiernos. Yo siempre he dicho, la sociedad civil tiene la posición clara de hablo y platico, converso con los gobernantes para que se den cuenta lo que somos, lo que necesitamos y en algún momento dado darle ideas también de lo que nosotros como sociedad civil estamos esperando y que así la autoridad correspondiente genere esas políticas de Estado que puedan llevar bienestar común a todos los ciudadanos. Ese es el papel de una sociedad civil. Y cuando un gobierno no responde, entonces el nuevo papel de la sociedad civil, aunque no le guste a muchos, es precisamente declarar que no le gusta lo que está pasando y sencillamente tomar posición en contra de lo que no es correcto para la misma sociedad. ¿En qué vía? Cualquier vía. La manifestación hay de todas formas y lo estamos viendo en Francia. De tal por forma combustibles.
vea cómo estamos por combustible y con la lucha que ustedes plantean desde hace un buen tiempo. Allá no toleran 0.000 de incremento al combustible. Y acá, de nuevo, nosotros solo lo tomamos como referencia, pero no estamos sugiriendo que le prendan fuego al país. No, porque acá tampoco es que lo van a hacer. No, acá y eso no es eso. Esa no es la forma de que vayamos a componer un país. Eso de repente es una manera que se da, ¿verdad?, cuando ya la gente está harta de las cosas. Y eso es lo que yo creo que del 2009 a la fecha se ha venido dando. Porque las condiciones de los gobernantes no han podido generar beneficio real. Cuando vemos que las manifestaciones, y que yo siempre también he tenido mis dudas en quiénes son, yo insisto, y lo insisto toda vez que yo pueda, la manifestación es derecho de todo hondureño. Pero la manifestación no puede ser encubierta su cara, porque el que se cubre la cara es porque algo malo va a hacer. Yo desde hace días digo, e insisto, debería haber una ley que prohíba cubrirse el rostro para lo que sea, a menos que hayan situaciones muy extremas que puedan dar una excepción a esa regla. Pero el que se va a manifestar, si yo voy a hacer algo, si yo voy a andar con pancartas, si yo voy a andar en una marcha, yo no tengo por qué cubrirme el rostro, yo no tengo que dañar tampoco. Pero claro, como yo me cubro, yo daño y nadie se da cuenta. Después, cuando vienen y los tratan de juzgar, ¿cómo pueden probar que yo fui si yo estoy con el rostro cubierto? Bueno, y de hecho ocurrió cuando quemaron los buses el otro día. Es correcto. Que estamos de acuerdo que capturaron a los primeros 3 que se encontraron. No fueron ellos. Claro, pero y un juez, qué bueno que el juez tuvo la capacidad pero los y la independencia de responsables, hacerlo. Nadie supo quién es, precisamente por eso. Y yo creo que si yo tengo una convicción de algo en beneficio de la sociedad, yo debo de luchar por ella de frente. Y eso sí, si yo quiero hacer una toma, no tengo que irme a tomar para dañar a otros sectores. Yo comentaba la vez pasada con unos muchachos del MEU, si ustedes quieren que se resuelva un poco lo del alto costo del transporte para los universitarios, no se tomen la universidad, porque la universidad no puede hacer nada con esto. Vaya, tómense la casa presidencial. Él es el que puede hacer algo, porque él es la autoridad que lo puede hacer. Entonces, muchas veces la sociedad también está como sin rumbo y no sabe qué hacer muchas veces. No tienen las directrices que debería de tener una organización o las organizaciones en conjunto para poder generar todas aquellas manifestaciones que puedan hacerle ver al gobierno que las cosas están mal. De hecho, si nos ponemos a examinar todas las condiciones del hondureño, de lo que el gobierno ha hecho en los últimos años, digámosle en la última década o 2 décadas, pues el gobierno está aplazado. Y entonces sí merece que tenga manifestaciones en su contra. Mira hoy en día con todo esto que ha pasado, y veamos el asunto. Desde que los transportistas pidieron rebajar el precio del combustible, que nosotros como coalición lo apoyamos porque creíamos que era una lucha correcta, el gobierno ya tiene una recaudación muy buena en impuestos y por eso se da tanto el despilfarro de la cosa pública. Pero lo que está pasando a la larga era que los impuestos eran muy altos y el gobierno era el que estaba generando todo el beneficio de lo que eran los altos precios de los combustibles en detrimento de la economía familiar. Entonces, ¿qué fueron lo que hicieron ellos? Como usted dice, los permearon, hicieron que unos transportistas de la ala nacionalista cedieran a las negociaciones y así los hicieron caer a todos. Hoy en día, el gobierno salió feliz porque no dio ni un centavo menos, sigue recaudando todo lo que ellos quieren, a pesar de que nos tienen más pobres. Recordemos que no solamente los impuestos es lo que ellos están derrochando como gobierno, también los préstamos. Tenemos una deuda pública enorme, nunca antes vista en nuestro país, y tenemos la recaudación más alta vista en la historia de Honduras,
y no les ajusta todavía. Tienen que estar concesionando cosas para hacerlas porque no les ajusta. Y como el país está cada vez sintiendo una asfixia económica, están comenzando a salir muchas quejas, muchas peticiones, muchas situaciones, más el asunto que hoy estamos viendo sobre, y lo voy a comentar así rápidamente, el asunto de los casos de corrupción que están afectando muy directamente al gobierno o al partido de gobierno. Eso significa que todo esto le ha estado presionando al gobierno, pero desde que sale el asunto del hermano del presidente, ahí lo que se busca es desmarcarme de este asunto para que el presidente no caiga. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que el gobierno está diciendo sí a todo, está dando todo por aquí, se está reuniendo con todo el mundo, le quiere dar todo a todo el mundo, pero no porque esté pensando en el pueblo. Si esto lo hubiéramos visto años atrás, hubiéramos dicho, lo estaba haciendo como un beneficio del pueblo. Pero en este momento lo que él está haciendo es un populismo a su imagen para no caer. ¿Y eso qué es lo que está generando? Va a generar, no está generando nada, pero va a generar muy pronto más pobreza en nuestro país. ¿Por qué? Porque a la larga estamos regando dinero en muchas actividades donde no le estoy dando un beneficio hacia futuro en el asunto, por ejemplo, de dar trabajo. Mira esto de la propuesta que hay para que se exente de pago de impuestos sobre la renta por 5 años a los MIPYMES. Y lo digo así para que entendamos lo que están jugando los políticos. Esa fue una propuesta de la empresa privada, directamente de la Cámara de Cortés. Y luego salen el presidente, o el que dice que es el presidente, y los ministros diciendo que esa es la propuesta del gobierno de la República, directamente del señor presidente. No quieren ver la cara. Y lo digo así directamente porque en realidad no estamos jugando a política los hondureños, porque lo que necesitamos es que el hondureño deje de estar buscando irse para el norte y se quede en nuestro país dándole beneficio y crecimiento a nuestro país. Pero la gente ya no puede, ya se está asfixiando, como dijimos antes. ¿Y cuál es la posibilidad que le toca? Hoy precisamente platicábamos con alguien y decíamos, ¿por qué la gente está buscando irse? Ahora en una caravana de miles y miles de hondureños. Pues sencillamente es que el que ya no aguante, ya no tiene, ya no pierde nada con irse, se va. Y antes se iban y dejaban a su familia aquí. Y después andaban viendo cómo se llevaban a los hijos. Y dijeron, bueno, total, si dejo a mis hijos también va a ser difícil, mejor me los llevo. Y así vamos de una sola vez. Entonces, eso no hay que verlo como algo malo. Hay que verlo como una situación que está pasando, que hay que analizarla y darnos cuenta que lo que ha sucedido en los últimos años no ha servido para nada. Bueno, y acá, solo conectando con lo que platicábamos hace un poco, es el hecho de que no podemos esperar que la clase política de oposición respalde un bienestar para el pueblo. No, es que de nuevo andan en su rollo. Entonces hay que reactivar los patronatos, hay que unirse a la coalición patriótica de solidaridad, hay que fortalecer nuevamente las centrales obreras. Lo que pasa es que muchos ya están a punto de ir a la cárcel. Hay que fortalecer los sindicatos, los que quedan, hay que tratar de salvarlos y fortalecer otros y crear bloques de pueblo organizado para enfrentar lo que se viene, porque los gobiernos tienen su propia agenda. Mire, se habla de una inyección económica que se viene ahora mismo, que eso es una realidad, porque los gringos ya no aguantan tanto hondureñito que está pegando en la frontera, como usted decía hace poco. Entonces, ver una buena inyección económica, por lo menos póngale que le queden unos 2.000 millones de lempiras para reactivar la economía en el país, para que la gente no se vaya, para que haya gobernabilidad, para todas estas cosas. Hay una garantía ahí, que no lo van a manejar directamente la gente del gobierno. Así es. Van a ser las agencias y van a estar monitoreando. Pero bueno,
Hago la salvedad que han soltado cantidades de dinero industrial en los últimos años y tampoco se ve reflejado en la disminución de la pobreza de los hondureños. Recordemos que en esto el mayor aportante al Estado de Honduras en asunto de donaciones es Japón. Y Japón no habla. No Japón dice lo nada. hace sin decir nada, sino que lo hace con la mera intención de ayudar a nuestro país. Claro, Japón no tiene el problema que tiene Estados Unidos, que se le están yendo para allá, Claro. para allá los hondureños. Estamos claros. Entonces, Estados Unidos en este momento tiene que ver a ver qué hace, porque si bien es cierto, la mano de obra de los latinos le interesa, sea como sea, porque es una gran base que soporta la economía estadounidense también. Esto estamos claros y ellos lo saben. Pero lo que a ellos no les gusta mucho es la ilegalidad, ¿verdad? Que la gente llegue ilegalmente. Pero definitivamente nosotros creemos que hay que tener mucho en cuenta la situación de si vienen estos fondos en los que se pueden echar a andar muchos proyectos de bienestar social en nuestro país por medio de agencias norteamericanas en los próximos 4 o 5 años, esperemos que el gobierno no solo por eso comience a restar inversión social en nuestro país, solamente porque otro lo está haciendo, porque tienen ellos otras necesidades. Mire, el otro día yo no entiendo qué pasa en este país. Gran noticia, el Banco Centroamericano le está dando un financiamiento, o le va a dar un financiamiento al Estado de Honduras, al gobierno en este caso, por $43 millones para hacer la conexión del anillo periférico con la salida del sur, Okay. allá por Tizatío. Y hablan de 5 kilómetros de 4 carriles. Y eso casi $44 millones. Estamos hablando de $8 millones por kilómetro, cuando eso en la realidad cuesta $2 millones por kilómetro, cuando son de 4 carriles. Y estamos hablando de precio de calle nueva, no reparación ni readecuación, nada, calle nueva. Entonces, eso no va a pasar lo mismo que nos pasó con el Trans. El Trans 450, siempre lo dijimos, $51 millones para hacer, ¿cuántos eran? Creo que eran 8 kilómetros. 8.5 creo que era en total. Entonces ¿qué pasa? acá no ponen procede proyectos eso. caros, ponen proyectos caros y los organismos internacionales no entienden que esos precios están alzados, No porque entienden. parte de ese precio va para otras cosas. Pero ellos, ¿será que no entienden o qué pasa? Últimamente me pareciera a mí como que están generando algún tipo de, y me disculpan los organismos internacionales si no es así, pero pareciera que hay algún tipo de contubernio con los gobiernos de los países. Porque escuché el otro día al representante del Banco Interamericano de Desarrollo y me quedé impresionado, se lo digo honestamente. Dice que Honduras es modelo de cómo manejar los recursos que financian ellos como organismo internacional de crédito. Que Honduras es modelo. Y después le preguntan sobre el Trans 450 y dice que fantástico. Perfecto, es que si usted dice Creo que no puede bote, ser. que en el supermercado cuesta 12 lempiras, si usted dice que le cuesta 30 y usted dice, va pues, te acepto ese precio y le doy 30 y le traigo el bote de agua y se lo pongo ahí, perfecto. Pudimos hacer bien el manejo de los fondos, porque yo le di 30 y me trajo el agua, pero yo lo compré a 12 y me quedé con 18. De esos 18, para hacer algo por ahí, le estoy repartiendo 6 a uno, 2 al otro y me quedo con 10. Pero no entiendo cómo es la política de estos organismos internacionales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque deberían de tener entonces acá sus propios auditores. Eso es lo que yo entiendo debería ocurrir. Lo que pasa es que ellos tienen auditores financieros, pero no auditores técnicos. ¿Verdad? ¿Por qué? Si yo voy a Estados Unidos, si yo voy a Alemania y me doy cuenta cuánto cuesta el kilómetro de carretera, allá puede costar $8 millones un kilómetro de carretera, de autopistas como la que ellos hacen. Allá las condiciones de construcción son muy distintas.
a las de los ¿Qué países cuesta como los entonces nuestros. un kilómetro? De acuerdo a su conocimiento que es propio, que es genuino y que es muy profesional, o sea, para nuestros amigos televidentes, es arquitecto, o sea, que no es que a usted no se lo van a echar en la bolsa sino más. No. Arquitecto, Juan Carlos Rodríguez. Expresidente del Colegio de Arquitectos, ¿verdad? Así es, Expresidente del Colegio de Arquitectos de Honduras. ¿Cuánto cuesta un kilómetro de carretera en Honduras? Lo que debe ser un valor razonable es de $2 millones. Full, Full. cemento y concreto. Y nueva. Carretera nueva. O sea que no es que la van a reconstruir. Carretera nueva. Carpeta gruesa. Carpeta normal, gruesa, con todas las especificaciones técnicas adecuadas. Y estoy hablando de carpeta de concreto, hidráulico. Si hablamos de asfalto, podremos ponerlo en $1,500,000 por kilómetro. Un kilómetro. Y acaban por 5 a 8 millones de dólares. Sí. O sea, no es que se pase un poquito, según lo que usted Como me está dice diciendo. aquel, que alguien me explique, porque no lo entiendo. Ahí me podrán decir, no, es que ahí va también el estudio de diseño, aunque dicen que la van a comenzar a construir el otro año. No sé, ¿será que son los estudios así como el Centro Cívico Gubernamental, que anda también es una situación bien rara? Y me también podrán va la decir- empresa supervisora, van a decir. Y van yo- a que decir yo que lo también va entiendo. la supervisión. Pero ¿cuánto va a ganar la supervisión? ¿$2 millones? Pues podría ser. Pero de 43 de repente van a decirnos que van a ganar $15 millones. Para una actividad de supervisión es algo estratosférico. Entonces, yo lo que no entiendo es eso. ¿Cómo es posible que no tengamos una supervisión? Que hablemos sobre situaciones financieras, porque son organismos de financiamiento de orden internacional, pero no pueden tener esa astucia de decir, miren, ustedes lo que están haciendo es endeudando este país con precios que no son los correctos. Ok, me llama la Recuerden atención. que son endeudamientos, que Es hay un que endeudamiento. pagarlos. Y la efectividad del proyecto, más allá del cuestionamiento que usted me plantea acá en el programa, de que sale a $8 millones el kilómetro, $8 millones el kilómetro, van a ser 5, 40. Y Claro. quedan 3, bueno, por ahí, etc. $8 millones. Dice el arquitecto que debería costar $2 millones por kilómetro. Sí. Por kilómetro, ok. Pero la idea del proyecto, ¿la visualiza usted oportuna, apropiada, genuina? ¿Va a colaborar para el tema del libre tránsito? Mire, yo creo que en ese caso puede haber alguna forma de alivio en lo que es la circulación, porque sinceramente lo que sucede cuando se va por el sur, cuando va pasando por la colonia El Luarque, Es un embotellamiento es un terrible. embotellamiento tremendo, porque claro, hay zonas residenciales que generan eso. Yo creo que es viable, con un precio correcto, es razonable. Yo diría esto, si tuviéramos un precio correcto en esta porción, nos quedaría mucho dinero todavía para hacer la segunda vía de 2 carriles de aquí a Valle de Ángeles, conectando Santa Lucía, que ese problema es enorme, pero pareciera que no les importa. Ahí es un corredor necesario, principalmente hablamos que Santa Lucía, Valle de Ángeles, San Juancito, Cantarranas, son de nuestros patrimonios culturales, de nuestros patrimonios turísticos de la ciudad capital, y hemos estado haciendo muchas cosas, pero no están viendo lo que significa todo ese corredor en horas pico y en horas que a la larga también la calle por situaciones como esta en algunos momentos es peligrosa. Por lo tanto, creemos que cuando una ciudad, cuando un país no tiene planificación, estos son los errores que se dan. Y recordemos, no solo la ciudad no tiene planificación, el país tampoco. Sí. Porque hablábamos la vez pasada con un amigo, el presidente hoy del Colegio de Economistas, que el plan de nación Él es Luis Guifarro, ¿verdad? no es Julio Raudales. Julio Raudales. El plan de nación que se aprueba ya en el 2010, que había sido estudiado antes, incluso desde el gobierno anterior venía el estudio para aprobarse en el 2010, no le han hecho caso. ¿Por qué? Porque aquí la agenda está por lo que, ¿qué es lo que podemos hacer que el gobierno pueda presentar y decir que está haciendo, aunque no nos sirva de nada?
Esa es la agenda de conveniencia que hablábamos antes de los políticos, porque quieren seguir en el poder y que quieren evitar que los otros lo saquen. Y eso es algo que se ha dado en los últimos gobiernos. Ahora, mencionaba usted de la falta de planificación, pero ha habido una inversión multimillonaria, por ejemplo, en la capital de la República, y cuando llegan momentos en el año para medir esa planificación, para medir los resultados de esas inversiones, bueno, yo no sé, por eso le traslado la pregunta a usted. Yo veo un terrible congestionamiento vehicular en la capital de la República, pese a los puentes, pese a los túneles y pese a un montón de inversión que ha generado esta alcaldía del Distrito Central. En base a su experiencia, ¿fallaron, no fallaron? ¿Son efectivos o no son efectivos? Algunos han tenido efectividad, pero yo lo insistiría que técnicamente lo diría, han sido algunos efectivos por coincidencia. ¿Por qué? Porque definitivamente esta ciudad no está siendo planificada. Estamos en manos de una alcaldía que lo que hace son proyectos al azar. Proyectos, miran un problema vial aquí, hagamos un puente. Miran otro por acá, hagamos un túnel. Miran otro por aquí, hagamos esto. Pero no hay nada que genere esa planificación como país. ¿Qué está pasando? En este momento podemos ver, se han generado una serie de proyectos que no me vengan a decir que es que faltan otros para que den los resultados. No es cierto. Sinceramente deberíamos, el primer proyecto que tuvimos que haber hecho en Tegucigalpa era un plan maestro de desarrollo urbano. Así, para así saber cómo manejar esta ciudad como tal. Este plan nos dice cómo se maneja, cómo se ha estado manejando, nos da todas las situaciones existentes de la ciudad, todo cómo está funcionando y de acuerdo a los potenciales de ciudad, de acuerdo a las situaciones que se tienen de infraestructura, de sociedad, económica, etcétera, etcétera, nos dice cómo debe ser manejada. Incluso en la parte de infraestructura y vialidad, este plan de desarrollo nos debería de decir, en este momento están pasando por toda esta vía, donde hoy en día han hecho como 4 puentes, ¿verdad? Varios puentes por ahí, túneles y todo, y sigue congestionada. Ajá. Pero el plan nos diría, por aquí están pasando, pero esta gente viene de estos orígenes, de estos destinos, y viene a estos orígenes. Por lo tanto, deberemos generar que toda esta circulación que tenemos en este momento debería partirse en dos, por estas partes que tienen mejores condiciones, hay que mejorar algunas condiciones de esta y sería mucho más factible. El uso también del suelo, el uso comercial, etcétera, etcétera. Un plan maestro es necesario para toda ciudad. Toda ciudad en el mundo tiene planes de desarrollo urbano. Tegucigalpa, el último lo tuvo hace 40 años. Y lo hemos estado diciendo, como colegio de arquitectos, se lo hemos estado diciendo a esta alcaldía desde el periodo pasado, y no hacen caso. Ahí están para el asunto del agua y del transporte, con un estudio que les dio JICA, en asunto de uso del suelo, están con un plan de ordenamiento territorial que no es de planificación urbana, pero el principal, que es el de desarrollo urbano, no lo tienen. Y no lo hacen, y no lo quieren hacer. ¿Será que de repente el gerente de infraestructura es ingeniero que no entiende de eso? ¿Quién es? ¿Roberto Sablas? Roberto Sablas. Pero es el que manda, ahí es, ¿verdad? Es el que manda, pero no entiende. ¿Y es el que es ingeniero o no es ingeniero? Yo creo que sí, debe serlo. Pero el asunto es que el problema es entender urbanísticamente una ciudad para saber si estamos haciendo bien las cosas. Por lo menos nosotros, me recuerdo que en un programa anterior usted me preguntó cómo calificaría a la alcaldía de Tegucigalpa. Yo le dije, yo la aplazo. Pero el pueblo la respalda. Porque no entiende. Pero el pueblo reelige masivamente pero ese es el al problema. alcalde. Ese es el problema. Nos está dando proyectos por todos lados, que yo no digo que sea malo. El problema es que no tenemos una ruta de desarrollo. Algo que nos diga, estoy haciendo este puente, estoy haciendo este túnel, estoy haciendo este paso, porque el plan me dice que así debo de hacerlo. Si no, le preguntaría yo a las autoridades de la alcaldía, ¿cuál es el plan que están siguiendo en realidad? ¿Dónde están los planes técnicos que les dicen por qué deben de hacer estas cosas?
Lo que yo sé es que ellos tienen compañías que les están haciendo propuestas y construcción, y entre ese trato les dicen, mire, aquí hay un problema, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos resolver eso? Claro, yo tengo un nodo urbano en un punto, lo trato de resolver aquí, pero tengo otro a continuación. Resuelvo este y tengo otro más allá. Porque no tengo la visión general de toda una ciudad. Y una ciudad, lo he dicho siempre, es un ente vivo que nunca se detiene. Sus habitantes son la sangre de este ente. Y el habitante de hoy en la noche duerme, pero hay otros que en la noche están trabajando y se mueven las 24 horas del día, en algunos tiempos, horas pico, más intensamente que en otros momentos. Pero la gente hoy está trabajando en un punto y mañana en otro. Entonces esto se mueve y hay que entender esa movilidad de las personas. Por ejemplo, a mí me llama la atención que en pleno mediodía hacen una hora, o se ponen a hacer una hora, creando un tráfico terrible, por un lado. Por otro lado, el otro día leí que se gastaron 70 millones de lempiras en señalización del anillo periférico. Solo en señalización del anillo periférico. Paso por ahí, me detengo y veo que eso parece, o sea, de la peor calidad. Pintadito, nada más. Pintadito, o sea, y dicen que le pagaron a una empresa 70 millones de lempiras por señalización del anillo periférico. Y mal hecho. Mal hecho. Usted va a una carretera de Nicaragua, El Salvador o de Guatemala y usted va a ver la diferencia de señalización. Pero acá en Honduras la señalización es terrible, hombre. Mire, solamente pongo a prueba las condiciones o las capacidades técnicas de la alcaldía de Tegucigalpa. Y se la pongo aquí. Todo este tráfico que pasa por el Boulevard Centroamérica y el Boulevard Suyapa a la altura de Hondutel y hasta el otro lado, Emisoras Unidas y esto, tenemos años que tenemos a las personas, los muchachos de la vialidad que andan con su uniforme amarillo, parando vehículos para que pasen peatones. Algo correcto, porque el peatón no tenga riesgo, pero son vías de alto tráfico, o sea, de alta velocidad, porque usted... Velocidad puede estar en entredicho, pero de tráfico es enorme. Es enorme, pero mire ese buen punto, porque el otro día lo mencionábamos en uno de los noticieros. Cuando usted pasa de la oficina del registro, usted ya viene a 50, 60. Se puede elevar 4 carriles. ¿Sí? Usted viene rápido y en la noche es peor. Pero lo detienen porque hay unas líneas cebra ahí. Lo detienen y usted escucha unos frenones y accidentes a cada rato en ese sector, porque yo creo que de nuevo deberían volver a los puentes. Yo le cuento esto. En estos puntos que le he dicho, usted mira que hay más o menos unas 3 o 4 personas de amarillo en un lado y otras 3 o 4 en el otro y otras 3 en el otro. Hablamos de más o menos unas 11 personas de la alcaldía y todavía miramos agentes de tránsito, que hay más o menos unos 5 más por ahí, 6, 7. En esos puntos, a lo largo porque la gente pasa de un lado hasta el otro bulevar. ¿No sería más económico poner puentes peatonales, generar barreras que no puedan cruzarse, sino que tengan que usar los puentes peatonales forzosamente, y a esta gente las ponemos en otros sitios que necesitarían, que también tienen cierto conflicto, pero de menor volumen vial, volumen de tráfico, para que estén ayudando en esos puntos? ¿Por qué no lo hacemos? Lo hemos dicho nosotros, se lo hemos dicho a las autoridades de la alcaldía desde ya casi 3 años, creo yo, o 2 años, y seguimos. ¿Cuánto podrán decir? Es que esos puentes los vamos a tener que quitar. ¿Cuánto estamos gastando en sueldos para esta gente acá? Ya tuviéramos estos puentes hechos, de estos nuevos, que la estructura misma es el mismo puente, son bastante económicos y que a la larga se pueden traer hechos, se montan y después cuando ya se vayan a poner, que a saber cuándo los puentes peatonales del Trans 450 van a existir, van a quitarse para poner los otros. Mientras tanto, esa es la prueba de que no estamos haciendo las cosas correctamente, no precisamente para bienestar de los ciudadanos.
Arquitecto, qué gusto platicar con usted. Mucho gusto, un placer. Ya sabe, El a la orden arquitecto siempre. Juan Carlos Rodríguez, soy acá en Voces de un Diálogo. Señoras y señores, muchas gracias por el favor de su sintonía. Gracias por siempre estar pendientes de Voces de un Diálogo. En nombre de la licenciada Gaby Campos, ella está al frente de la producción de este programa. El ingeniero Baster es el encargado de la coproducción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Los dejo con estos importantes anuncios. Véanlo, por favor.